Pues bienvenidos a esta tertulia. El día de hoy se antoja así ponernos cómodos porque el tema está candente, ¿eh? El tema, la verdad, vamos a ver para qué tanto da. Yo creo que mucho, porque vamos a hablar de libertad de expresión. ¿Qué tan libres somos de expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras dudas y nuestras opiniones? Me acompañan San Juana Martínez. Mucho gusto. Un gusto tener una mujer tan guapa engalanándonos. Estar aquí con ustedes en este espacio de libertad. Julio César Hernández, también periodista. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, San Juana? ¿Cómo estás, Julio? Estamos muy bien, gracias. Un gusto compartir la mesa contigo también. Gracias, igualmente. Y bueno, señores, ¿tenemos libertad de expresión? ¿Escribimos de lo que queremos? Yo sí, no sé, Julio. Coincido completamente. Creo que sí, ahí escribimos de lo que queremos, aunque se moleste quien se moleste, ¿o no? Desde luego, yo creo que el trabajo periodístico real es incomodar, porque es desvelar las zonas oscuras que se han impuesto por los poderes fácticos, cualquiera de ellos, y que nuestro trabajo precisamente a través de mecanismos de instrumentos como el periodismo de investigación podemos ir descubriendo, ¿no? Desvelando, abriendo las cloacas, Claro. escudriñando en las zonas oscuras, viendo información que por una u otra parte está oculta. A ver, aquí tenemos dos tipos de periodismo. El primero, siempre si escribe del PAN es porque es priista y si escribe del PRI es porque es panista. ¿Esto siempre es así? Sí, por supuesto. O sea, los contrarios de quienes estás hablando, pues siempre dicen, bueno, si bien dices, si critica al PAN, no, hombre, pues es simpatizante del PRI, es simpatizante del PRD o de MC, de Morena, cualquier partido, o viceversa, ¿no? Pero creo que no es así. Creo que esa incomodidad y esa aceptación de lo que uno escribe o de lo que uno dice es lo que genera esa confusión en los personajes. Creer que lo que escribimos o comentamos es por encargo de, o es por molestar a, o sea, que lleva una intención ya de por sí para agradar a alguien. Y creo que no. Bueno, es que sí hay periodistas que escriben por encargo, que venden su pluma. No, por supuesto. Están ahí bastante definidos, ¿no? Yo creo que sí existe este modelo de periodismo merolico que se convierte como en una guardia pretoriana para proteger al presidente o para proteger a un gobernador o a un funcionario público, a un grupo político, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que como periodistas tenemos la obligación de criticar a diestra y siniestra. O sea, obviamente no podemos ser híbridos, claro que tenemos ideología y preferencias políticas, pero nuestra profesión, nuestro trabajo nos obliga, evidentemente, a criticar sin importar las siglas, sin importar el color político. Ahora, tú fuiste muy clara, muy tajante, dijiste, es que el trabajo del periodista es incomodar. ¿De veras? Por supuesto, o sea, yo creo que el periodismo es crítica, lo demás es propaganda. Yo creo que el periodismo tiene que ser definitoriamente aportar algo nuevo a la opinión pública, información fidedigna, información inédita, información que desvele esa oscura zona, como decía, que está oculta por algún interés particular, Claro. en este caso de algún gobierno o de algún funcionario político, ¿no? Sí. Con la clase política corrupta que tenemos, los periodistas tenemos mucho trabajo, corrupta e impune, ¿no? Claro, claro. Entonces yo quisiera que me dijeran el nombre de un gobernador decente que no haya robado en México. Creo que todos están manchados por la corrupción. O que cuando menos no se sospeche. No se le señale todavía. O sea, es No que, sé. Es que digo, además sí de es duro ese- decir, todos los gobernadores han robado o ninguno ha sido honesto, pero cuando menos la sospecha de que Pues es que incurren es más de la sospecha. Aquí siempre hemos tenido información y no pasa nada en este país. No, por supuesto. Siempre supimos que Javier Duarte estaba robando y expoliando el erario y nunca nadie hizo nada. Se llevó 15,000 millones de pesos y nadie, hasta que después tomó el helicóptero y lo dejaron ir, ¿verdad? Ahora- Y está escondido ahorita. Claro. Ahora, esto es otra cosa. A mí con el caso de Javier Duarte me tocó trabajar un perfil donde saqué toda su prepotencia, todos sus gastos. Incluso por ahí el gobierno de Puebla mandó un aviso, ¿no? Claro. Pero El gobierno no de pasa Veracruz. nada, ¿no? Digo, el gobierno de Veracruz, perdón. Agarró y hace un comentario
pero a la estación de radio que publicó el perfil, pero no pasa más allá de eso. Sí, desde luego, o sea, por eso más que la sospecha, yo creo que nosotros no podemos ser prejuiciosos ni sospechosos. Nosotros tenemos que basarnos en información fidedigna. Ir a los hechos, investigar e ir a los hechos y presentar los hechos como están, y por supuesto lo vemos con la mayoría de los gobernadores. Por eso decía yo, un hombre que no esté involucrado en un caso de corrupción. Es muy difícil darlo. Sí. Más bien la lista de corrupción en la clase política es amplia, extensa y creo que sigue creciendo, por desgracia. Y fíjate, perdón, lo que decía San Juana, el periodismo por sí debe de ser crítico, pero eso no quiere decir que debe de ser negativo. O sea, criticar no es sacar lo negativo, o sea, es como que negativo. es otra, claro. Yo creo que es, volvemos a lo mismo, presentar, investigar, porque eso es muy importante, investigar y presentar los hechos. Y son hechos que, por supuesto, revelan alguna irregularidad, revelan algo malo, pero son los hechos, no es el periodismo No en es sí. el periodista. ¿Verdad? Ni el periodista, son desde los luego. hechos, y los hechos Bueno, son los que hablan por Pero sus es como me decía protagonistas. un colega que trabaja para un periódico gobiernista, me decía, oye, ¿el país está tan mal como dice tu medio de comunicación? Digo, pues para escribir bien, le digo, ya está el tuyo. Tu medio de comunicación escribe puras cosas buenas. El mío a lo mejor escribe puras cosas malas. No es que escriba cosas malas, es que esa es la realidad y no podemos maquillarla. O sea, nuestro trabajo es reflejar, exhibir, exponer, descubrir, revelar. ¿Por qué no? Si otros no lo hacen, yo creo que esa es nuestra chamba real, ¿no? Claro. Ahora, fíjense, algo que mencionabas, cuando señalamos algo, no, es que eres un amargado, tú eres un negativo, Sí. o sea, todo lo ves Ves todo mal, negro. ¿no? Y no es cierto, o sea, si estoy viendo los datos, ahora, también esto es importante, el hecho de que un partido político que tuvo todas las preferencias llegue al poder, no significa que no debas de estar revisándolo, que no debas de estar sacando cuentas de lo que Por está supuesto, haciendo, ¿no? Claro. no nada más a la oposición. Hacer oposición, ese es el trabajo de otro grupo político, pero nuestro trabajo es cuestionar al poder eclesiástico, al poder judicial, al poder gubernamental, al poder empresarial. Desde luego, o sea, los poderes fácticos están ahí y nuestro deber, nuestra misión es investigarlos. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué elegimos unos y por qué otros no? Bueno, porque la realidad se nos revela. Dicen que los temas te eligen a ti. A mí me hubiera gustado que no me hubiera elegido el tema de la pederastia clerical, por ejemplo, del cual tengo 3 libros publicados, una trilogía desde que fui corresponsal en el Vaticano. Se me presentó y hasta hoy, hasta nuestros días, sigo trabajando el tema de pederastia clerical. Te eligen y no puedes soltarlo el resto de tu vida. Claro. Te tienes que comprometer. Ahora, ¿has tenido problema al tocar esos temas? Por supuesto, ¿Qué muchísimos. tipo de problemas? Bueno, hay temas que te eligen y también que te provocan amenazas de muerte, persecución, censura, despido, ¿no? Concretamente, o sea, bueno, en esto del clero, ¿hubo amenazas, hubo algo? Sí, la O sea, iglesia funciona como una mafia. La institución Júramelo. como tal. Sí. La institución como tal, la Santa Sede del Vaticano funciona como una mafia. Es la omertá de la mafia. Es decir, el abrazo mafioso que está constituido a través del secreto y, por supuesto, de la corrupción y de todo lo que tiene que ver con el silencio. Este cerco de silencio que pretende que la información no se desvele, no se difunda, ¿no? La iglesia ha funcionado como una mafia durante siglos porque los casos de pederastia clerical que surgieron en Estados Unidos, en donde hubo 5,000 sacerdotes denunciados por abusos sexuales, más de $2,000 millones en compensaciones. $2,000 millones que es la deuda externa de El Salvador. Estamos hablando que la iglesia como institución que acumula riqueza, que en México nadie la cuestiona, nadie la vigila, no paga impuestos, ¿quién la controla? Entonces hay una acumulación de riqueza y lo que no quiere es pagar compensaciones. Entonces funciona como una mafia protegiendo el secreto
Lo protegieron durante 40 años, el de Marcial Maciel, ustedes saben, el gran sacerdote pederasta por antonomasia, fundador de los Legionarios de Cristo. Y entonces cuando yo empecé a trabajar el tema de la iglesia, empecé a recibir amenazas como si fuera del crimen organizado. A ver, ahí nos quedamos. Me mandaban mensajes. Ahí nos quedamos, igual. queremos saber eso. En un momento regresamos. Esta tertulia pues ya empezó, está Salud, bueno al principio. Ahorita venimos. ¿Qué le parece de regreso? Imagínese usted que se escribe acerca de la Iglesia Católica y se supone que recibes amenazas. ¿Qué tipo de amenazas? A ver, Bueno, eran ¿cómo fue? durísimas. Llegaban 20 correos diarios y con un lenguaje medieval. Tú y tu madre son unas meretrices. O sea, unas palabras que yo decía, esto viene del siglo XIX, pues es la propia iglesia y su brazo armado. En este caso, pues el Yunque y toda esta gente. Imagínate en Guadalajara, en Jalisco, donde el cardenal Juan Sandoval Íñiguez sigue teniendo un poder absoluto. Sí, y donde hay una casa. Exactamente, y donde hay toda una guardia pretoriana de católicos fundamentalistas, de grupos religiosos conservadores. Entonces uno se convierte en un enemigo. Yo venía aquí a la FIL de Guadalajara a presentar mis libros con escolta. Tenía que haber, no sé si lo recuerdas, 10 o 12 escoltas rodeando porque había amenaza de bomba. O sea, ¿y de dónde viene eso? Era solamente desvelar los secretos de un tema que hasta entonces, ese es el pequeño mérito tal vez de esos libros, hasta entonces no se abría claramente para abordarlo, ¿no? Los abusos sexuales de los sacerdotes. A ver, ¿y escribiste de eso? ¿Por qué? ¿Por encargo? ¿Porque se te ocurrió? Y luego la otra pregunta, ¿y ya que lo tenías escrito, se te vieron a publicarlo? ¿Fue difícil? No, lo escribí porque llegó a mí, me eligió. Los temas te eligen. Sí, Lo sí, dicen los grandes maestros y yo lo creo. Porque yo estaba un día en la Plaza San Pedro, pasó Prigioni, ustedes recordarán, claro. el nuncio apostólico Claro. ese con una soberbia absoluta. Yo fui, lo perseguí, oiga, ¿me puede dar una entrevista? Me volteé a ver, yo era corresponsal de proceso en el Vaticano, me volteé a ver así como, ¿esta niña qué? Una soberbia y dije, ay, Dios no puede ser así. O sea, si esto fuera Dios, qué mal estamos, ¿no? Y en ese momento empezaron a llegar las víctimas de Marcial Maciel. Como católica practicante, nacida en una familia eso católica es como importante. el 90% de los mexicanos. Eso es importante recalcarlo. Católica, practicante. Así es. Bien. En ese momento recibir esas denuncias de hombres de más de 65 años que se quebraban llorando, contando sus historias de abuso sexual por parte de Marcial Maciel, pues fue muy duro, fue como un jarro de agua fría que te tiran encima y que te dicen, esta es la institución que estás cubriendo. Sí. Una cloaca y donde los abusos sexuales del clero se convirtieron en un terremoto, ¿no? De hecho, siguen moviendo los cimientos de la Santa Sede. Por supuesto que a partir de ahí, pues te comprometes porque sabes que es un tema social, que es un tema que hay que romper el tabú. Y al principio todo el mundo me decía, no, lo publiqué en Proceso un tiempo, pero luego perdí mi trabajo en Proceso precisamente por los reportajes de abusos sexuales del clero, ¿no? A ver, ¿te corrieron de Proceso? Así es. Te corrieron de Proceso, digo, porque sí sería raro que alguien diga, Proceso corre también a sus No, reporteros. Aparte debe. Corre Sí, y claro. sin pagar indemnización. además, la fíjate nada más. liquidación de los 20 años de trabajo Bueno, que hice. ahí está. Y a eso iba yo un poquito, a retomar este tema de la libertad de expresión. Claro. Cuando decías, Daniel, que hay algunos partidos políticos que estando en la oposición, por supuesto que son atractivos para los medios de comunicación porque es la voz crítica del gobierno, de enfrente del gobierno, del adversario político del gobierno. Pero creen que ese buen trato, que en un momento dado, buen trato, que les dan los medios, creen que cuando ellos llegan al poder, ese buen trato va a seguir y no se les va a cuestionar a ellos. Claro. Así es. Ese es un error también de estos gobiernos que llegan de la oposición y que creen que, no, yo tengo muy buena prensa, te puede decir un gobernante, yo tengo muy buena prensa. Y cuando empieza a ver que se le está criticando y que se le empiezan a encontrar ahí los pietitos en el arroz, ahí sí como que también le gana un poquito el autoritarismo y decir, oye, pero pues si somos amigos. No, espérame. Cuando eras oposición no éramos amigos. Hacíamos una labor, tú de opositor y yo de periodista.
¿sí? Ahora que eres gobierno, esa es tu labor de gobierno y yo sigo siendo periodista. Así es, y la obligación es seguirlo criticando. Claro. Bueno, de hecho, tenemos una clase política que no está acostumbrada a la crítica, por general. Y ahora hay De más. entrada. Y ahora hay más. ¿Y por qué lo digo? Porque las cifras lo revelan. México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. 120 compañeros han sido asesinados, algunos de manera cruel y terrible, Sí. quemados, decapitados, descuartizados. Y hay 25 colegas que permanecen desaparecidos. Cada 26 horas se agrede a un periodista o un medio de comunicación en México. Entonces, con estas cifras, está claro que la clase política no va a proteger nuestra labor. Claro. Está claro que a la clase política no le interesa tener una prensa libre, una prensa cuestionadora, una prensa que los esté controlando a través del derecho a la información que le pertenece a los ciudadanos y que nosotros los periodistas estamos dispuestos a defender, incluso aunque en ello nos vaya la vida. Pero la realidad es aplastante. Hablamos de periodismo, hablamos de libertad de expresión. ¿Realmente hay tanto apoyo? Porque pareciera que cuando empezaron los primeros granadazos en las redacciones de algunos periódicos del norte, todos dijeron, no puede ser. Pero ya ahorita como, granadearon a fulano. Ya se hace como una cosa cotidiana, como los asesinatos de periodistas que ocupan en la última página un parrafito. Sí. Entonces, eso es lo grave, que nos estemos acostumbrando, que nos estemos habituando a que la violencia contra los periodistas es cosa cotidiana y cosa normal. Claro. Son gajes del oficio. El otro día decíamos, bueno, oye, amenazas de muerte, persecución, censura, despidos, bueno, son gajes del oficio. No, señores, no deberíamos de acostumbrarnos. Al contrario, tendríamos que estar luchando para que esto no fuera así, y así lo hacemos algunos, en la medida de lo posible, ¿verdad? Y que podamos. Ahora, quizás también a lo que te refieres, Nery, es si hay solidaridad del gremio con quienes son amenazados o inclusive asesinados. Falta más. Sí hay cierto apoyo, cierta solidaridad, pero en muchas ocasiones es momentáneo. Realmente pierde, ¿no? es casi Nulo. nula. Porque lo que hay son organismos internacionales como Artículo 19 que se dedica a defender. De hecho, ahora la novedad es que nos demandan, ¿verdad? Sí, claro, Ahora también es. padecemos las demandas judiciales. ¿Cuántas llevas? Yo ya he pisado la cárcel incluso. ¿Cuántas llevas? Ahorita pues unas cuantas, pero la más terrible es la de Chucho Ortega, porque como el PRD gobierna el Distrito Federal, la izquierda, A favor de las libertades. imagínate, ahí está la incongruencia, Claro. pero el Poder Judicial del Distrito Federal está protegiendo también a Jesús Ortega, me sentencian en ausencia, durante 2 años y medio esconden o extravían, ¿verdad? El expediente, nunca lo encontramos, me defiende Artículo 19, y de pronto nos enteramos de que estamos sentenciados, que estoy sentenciada y que hay que pagarle porque hay daños al honor del señor Jesús Ortega. Que tiene mucho, ¿eh? Jesús Ortega, conocido como Jesús el Chucho Ortega, Chucho Ortega. ofendido porque una víctima de trata lo identifica como cliente asiduo del bar Cadillac, un bar, hay que decirlo, un table dance, Claro. muy frecuentado por la clase política mexicana, incluso a rango de secretarios de Estado. ¿Qué pasa? Pues obviamente el señor Ortega lo que quería era el secreto profesional, que yo desvelara el nombre de las víctimas o de la víctima concreta que la había identificado, Claro. y pues yo me negué. Así como si quiere que me meta a la cárcel, ¿verdad? No le voy a dar ese nombre porque entonces van a ir por ella y la van a matar. Claro. Pero además es el derecho que uno tiene de secreto proteger, el profesional. secreto profesional y de proteger a sus fuentes. Nada más eso faltaba, ¿no? Claro. Entonces, no hay nada que te obligue. Claro, corres todos los riesgos de ir inclusive hasta la cárcel. Pero ahí es donde creo que se habla de los buenos periodistas, aquellos que no se doblan y que guardan el secreto profesional como debe de ser. Legalmente la libertad de expresión está bien protegida para el medio, tú que has sido jefe de información y que tienes que responsabilizar al medio, ¿está bien cimentada para el periodista que es profesional independiente? ¿Está garantizada? Bueno, en la hay huecos Constitución? en las leyes, Sí, claro. como siempre, ¿no? Pero yo creo que entre menos se legisle es mejor. Siempre lo hemos dicho, no sé si estás de acuerdo, Julio. Que la ley Mordaza con López Portillo No, bueno. y con distintos presidentes que han intentado controlar la prensa y la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la información ha sido desastrosa. Entonces Claro. yo creo que aquí es una cuestión
de garantías individuales, ¿no? Y de leyes más garantistas para los periodistas. Por ejemplo, la ley en el Distrito Federal es más garantista con las reformas. Pero ¿qué hace Chucho Ortega? Me demanda en Monterrey, donde yo vivo. Y la ley en Monterrey acepta el daño al honor. Ese es un delito que debería desaparecer ya. Porque mira, el señor que me acuse a mí de que yo dañé su nombre y su honor, cuando en realidad él solito lo ha hecho, o sea, me parece absurdo y ridículo, ¿no? Entonces, esos son los delitos que tendrían que desaparecer y que tendría que contemplar una reforma general a nivel nacional para eliminar estas aberraciones en el Código Penal. Claro, lo que se pretendía hacer hace poco, ¿no? Lo del derecho de réplica. O sea, a ver, espérame, si está demostrado que lo que se está publicando es cierto, pues por supuesto que no estás obligado a darle derecho de réplica. Pues, ¿cómo ve? ¿Cuál es su opinión? Tenemos todavía más que platicar. En un momento regresamos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Estamos hablando acerca de libertad de expresión y tenemos dos periodistas, dos versiones. Uno que se encarga de trabajar toda la información como jefe de información, que ha trabajado en prensa, en radio, y también la periodista que tiene que andar en la calle buscando, y hablamos de qué tan fácil es colocar sus historias. Pues no es tan fácil, pero bueno, nosotros nos buscamos los espacios. Decías del derecho de réplica antes de ir al corte. Yo sí estoy a favor del derecho de réplica. ¿Ah, sí? ¿Por qué? A mí me parece bien que todos tengan derecho de réplica. No, pero yo también, San Juan, yo coincido. Pero esta reforma que pretendían hacer es que aun y cuando tú estés demostrando que lo publicado es cierto, con pruebas y todo esto, forzosamente el que se sentía a mí me parece eso no bien. quiere decir que no le diga que no le des voz. Sí, claro. No, por supuesto que hay que darle voz, que diga su versión, pero ahí están los hechos. Claro. Sí, pero, o sea, a mí me parece bien que todos manden carta, que todos de reclamación, que todos pongan su versión, que si no te quieren dar una entrevista después manden su cartita, me parece muy bien. Creo que todos tenemos derecho a la libertad de expresión y tienen derecho a la réplica, por supuesto, porque tampoco nos podemos convertir en una clase prepotente que está por encima de las leyes y encima de la Constitución. Yo creo que es un derecho constitucional, simplemente periodista, que todo el mundo exponga su verdad. Ahora, cuando los hechos, como dice Julio, son tan contundentes y son tan fidedignos, tan claros y demuestran obviamente y de manera completa el delito o la falta o el asunto de malversación o de robo del erario, pues mira, la gente es la que decide. Claro. Tú publicas, luego viene una cartita ahí con un lenguaje absurdo y dices, bueno, mira, entre más hables, más huele a podredumbre. Sí, nada más que esta reforma no se limitaba a que, que el presunto dañado mande una carta, no, te obligaba a que si habías publicado la información en 8 columnas, en la misma posición, su derecho de réplica, cuando ya estaba todo dicho. O sea, como bien dices, cuando yo también coincido en que no eres tú el todopoderoso, ni eres el único dueño de la verdad, y de ahí no se mueve nada, no. Que hablen, que den su versión todos. Pero no que llegue al grado de que cuando ya está todo demostrado y publicado, todavía el otro diga, oye... Mira, te comento el caso de The Guardian, ¿no? The Guardian publica al mismo tiempo que, sin embargo, .mx, los departamentos de La Gaviota en Miami, ¿no? Es una historia, el 1% del capítulo 4 de mi libro, del nuevo libro de Soy la Dueña, y ahí... Cuando lo publica, dice, se trata que ella usa un segundo departamento de un potencial contratista del gobierno. Ese fue el error de The Guardian. Yo no lo mencioné así. Nunca digo que Pierdan sea un potencial contratista. Al contrario, explico los contratos que tiene con el gobierno de Puebla, con otros gobiernos en San Diego, en Estados Unidos, pero... pues evidentemente a The Guardian por ahí lo agarran bajo la amenaza de la denuncia y está obligado a disculparse. Está obligado a disculparse, a emitir una disculpa en el mismo espacio y a desmentir o a desdecirse de la información. A mí me parece absurdo, por supuesto, por lo que dices. Los elementos estaban ahí expuestos. ¿Cómo es posible que Pierdan
le pagara el impuesto predial a Angélica Rivera de un departamento por $25,000, cuando tú puedes pagar el impuesto predial a través de tarjeta de crédito, vía online. Entonces era todo sospechoso. Pierdan el prestanombres de Enrique Peña Nieto, de Angélica Rivera en ese departamento. Bueno, hay que investigarlo. Yo fui a esas urbanizaciones de lujo, llevo al lector de la mano por esas urbanizaciones de lujo para que recorra en donde los políticos mexicanos lavan el dinero, en uno de los sitios, ¿verdad? Que es Miami, el centro neurálgico del lavado de dinero en Estados Unidos. Muy interesante cómo van comprando departamentos en urbanizaciones de lujo, donde un departamento puede costar 500 millones de pesos. La Casa Blanca, pecata minuta, nada. Son $7 millones. Aquí los departamentos cuestan 22, 25 millones de dólares. Hablando de libertad de expresión, ¿ustedes se han quedado con una historia que no ha querido publicar el medio? Por ejemplo, en tu caso. No, nunca. Yo sí. Sí. Y de ahí nacieron mis libros. O sea, lo que vemos en libros es que el medio no se avienta. No en todos, pero por ejemplo, Manto Púrpura es el material que Proceso no me quiso publicar. La revista Proceso se negó a publicar un material sobre pederastia clerical. Es un material que estaba guardado en un cajón y que mi editor, Braulio Peralta, me dijo, vamos a hacer un libro. Claro. Fue así como nació un libro. Ahora, estamos pensando en un medio que está siguiendo una investigación. Y llega un momento en que ha gastado, pero no hay más, no da más la investigación. ¿Lo has cortado? Aunque se pierda esa cantidad, ¿o se publica? No, yo creo que sí. Si no realmente tiene sustancia, si no cumple el objetivo que se creía iba a tener esa investigación, digo, a lo mejor publicas lo que dices tú, esto es lo publicable, pero ya no tiene caso, pues, seguirle, querer sacar agua de las piedras, por querer forzosamente presentar una información hasta forzada. No, yo creo que sí, digo, hay que cortarla ahí, ¿no? ¿Has gastado en viaje, en investigación y decir, pues no tengo más, aquí se queda? No, yo soy como perro rabioso. Yo cuando muerdo arranco. ¿Qué tal? Hasta que encuentro. Yo no me conformo. O sea, no has dejado una investigación a medias. Jamás. Como lo de Mamá Rosa. Nunca. Y sigo. ¿Sigues con Mamá Rosa? Y sigo ahí detrás de ella, claro. ¿Esa te la encontraste, la buscaste o qué? No, esa me tocó en Michoacán cubriendo las autodefensas. De pronto surgió el caso y me dije, voy a Zamora inmediatamente. Me desplacé, aunque Michoacán es un estado enorme. Yo estaba en la costa y fueron casi 10 horas para llegar a Morelia y después a Zamora. Y por supuesto que ahí lo más importante pues era ir desvelando lo que había atrás, ¿no? Toda una trama de adopciones ilegales, de tráfico de niños y de abusos físicos y sexuales contra los internos, ¿no? Terrible. Y Mamá Rosa sigue ahí, impune, claro, gracias a un intelectual mexicano orgánico que es Enrique Krause, ahora recientemente premiado por la Feria del Libro de Guadalajara. ¿Ah, sí? Con el mérito editorial, ¿no? No, digo, pero no sabía que Krause lo estaba. Bueno, Krause fue el que promovió, si lo recuerdan, unos desplegados a favor de Mamá Rosa. Sí. Sí. Qué interesante. Interesante. Sí, escribió algunas Textos, columnas, incluso. algunos textos. Él, terrible hablando defender a una abusadora de niños. De Mamá Rosa, claro. Mira lo que claro. lo que uno no se entera por no leerlo. pero que, a ver, allí es donde yo digo, no es... Hay historias que ya no dan para más. Hay otras historias, por lo que comentabas, que sí te ves obligado a pararle ahí. Pero que tú sabes que hay que seguirle, hay que seguir buscando. Puede ser este caso. Yo tuve maestros tremendos, o sea, por ejemplo, esa frase de el periodista tiene que ser un perro rabioso que muerde y arranca el pedazo. Eso me encanta porque era uno de mis maestros en el periódico cuando recién llegué de estudiante en Monterrey y eso era lo que repetía. Ustedes no se pueden quedar con la historia a medias. Claro. Hay que seguir escudriñando y siempre va a haber datos importantes aunque no encuentres lo que tú esperabas. Por ejemplo, en el caso de Angélica Rivera, vas ahí y dices, bueno, yo vengo, investigo unas torres de lujo en una urbanización de lujo, entro gracias a la ex esposa de Arturo Montiel Jr., que se estaba divorciando y es la que me abre la puerta. Y bueno, ahí empiezas
y de pronto te das cuenta que hay otra urbanización al lado y que hay mucho más y que hay otra constructora beneficiada con contratos públicos. Entonces, todo eso es muy importante. ¿Cómo se logra? Yendo al lugar de los hechos, ensuciándote los zapatos. Claro. Hoy en día se hace mucho periodismo online, por A ver, internet, ese copiando. es un buen punto. Sí. Periodismo online, vamos a libertad de expresión. ¿Cómo podemos, como periodistas, mantener o qué hacer para mantener la libertad de expresión? Defenderla día a día. ¿Cómo? Pues como auténticos soldados de la libertad. Yo creo que si nosotros tenemos una misión en la vida es defender la libertad de expresión y el derecho a la información, que como bien dije le pertenece a los ciudadanos mexicanos, pero a nosotros nos toca defenderla también. Y si ellos nos apoyan, mucho mejor. Cada vez que se agrede a un periodista, que se mata a un periodista, se mata un pedazo de democracia importante. Entonces, yo creo que nos corresponde a todos como sociedad defender la libertad de expresión. Y creo que hay que defenderla publicando lo que investigamos. El resultado de nuestras investigaciones tienen que publicarse. Tienen que ver la luz. Claro, de cualquier manera, ya sea a través de los libros, ya sea a través de un medio de comunicación como vehículo para ello. Claro. Siempre va a haber un medio de comunicación que esté dispuesto a jugársela contigo y a presentar la historia. A lo mejor es un medio de comunicación pequeño, a lo mejor de veras es uno grande. O es un y blog. si no, o un blog. Ahorita hay muchos, exacto, hay blog, muchos instrumentos, una muchos página de otros Face, medios el para. Twitter. Yo Claro, publico cosas en mi página de Face que se hacen virales. claro, exacto. Claro. Es fantástico Y las por redes cierto, sociales. nos tenemos que ir, pero ¿dónde te leemos? Pues yo publico todos los domingos en el periódico La Jornada a nivel nacional y luego tengo una columna, Daños Colaterales, en sinembargo.mx, un portal de noticias electrónico que fundamos hace 4 años, un grupo de amigos periodistas. Ojalá y nos lean. Muy bien, por supuesto, en el diario NTR Guadalajara, ahí mi columna política entre semana todos los días. Bueno, a mí me puede leer también en marcatextos.com. Y pues un placer haber estado con ustedes platicando. Muchísimas Muchas gracias. gracias, San Juana Daniel. Martínez. Un gusto Muchas gracias. enorme hablar de Igualmente. estas cosas y Por que haya un supuesto que sí. espacio. Nos vemos en la Gracias. próxima tertulia. Ya sabe, usted está invitado. El cuarto puesto es suyo.